pero es la... Muy buenas noches, bienvenido a un nuevo programa de debate este día lunes 5 de diciembre. Esta es la semana de la transparencia, por eso trataremos durante la semana de hablar sobre este tema tan importante, sobre todo con las cosas que están sucediendo en los últimos días. Mis invitados pertenecen a diferentes organizaciones que conforman también un total que es la supervisión y la lucha en favor de la transparencia en el país. ¿Qué han pasado los últimos 24 horas o 48 horas interesantes en relación a esto? Bueno, la Cámara de lo Civil de San Salvador condenó al exdirector del Seguro Social y su esposa por enriquecimiento ilícito y los obligó a volver al Estado $812.740 aparte del pago de las costas procesales. Esta tarde la Asamblea Legislativa retiró el fuero al general Benítez con 43 votos, quien deberá enfrentar a la justicia ordinaria por los delitos de estafa, actos arbitrarios, tenencia y comercio ilegal de armas. El magistrado Rodolfo González y Sidney Blanco dijeron esta mañana que hay otros 60 casos más de probidad que van a salir seguramente antes que termine el año, dentro de lo cual hay investigaciones en relación a sobresueldos a ministros, viceministros y titulares de instituciones, diferentes demandantes, diferentes personas y también el Centro de Estudios Jurídicos han pedido la renuncia o la investigación del actual presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos. Y un diario de Sao Paulo aseguró que según declaraciones del presidente de la empresa constructora que está investigada y condenada por sobornos a través del Partido de los Trabajadores de Brasil, que se dieron 1.5 millones a la campaña electoral del expresidente Funes. Así, un montón de cosas están sucediendo en relación a esto. Presento inmediatamente a mis invitados. Roberto Burgos, director ejecutivo de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Nacho. Mucho gusto de tenerte acá. También está con nosotros Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de FUSADES. Buenas noches. Buenas noches, Nacho, y gracias por la invitación. Roberto Rubio, director ejecutivo de FUNDE y miembro de Transparencia Internacional. Buenas noches. Muy buenas noches, Nacho, igual a Roberto y a Javier, y gracias por informarnos de toda esa batería de acontecimientos. Está ocurriendo de todo, señores. Va a costar un poquito digerir. Quedan debidamente informados. Sí lo sabían, por supuesto. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, todo lo que dije al principio indicaría que estamos viviendo en un país con bastante apertura en este momento a lo que a lo mejor nunca nos imaginamos antes que podía ser, que eran las investigaciones, los juicios, una supervisión fuerte en relación a lo que es el accionar público de los funcionarios de nuestro país. Digamos, se podría decir que estamos en una etapa interesante y positiva para empezar a hacer cambios en lo que el país necesita, Roberto. Bueno, buenas noches. En primer lugar, yo creo que cada vez más los ciudadanos, ¿verdad?, están tomando más conciencia sobre los costos que tiene la corrupción para nuestras sociedades. Somos países con recursos limitados y en los cuales es inaceptable desde todo punto de vista que esos pocos recursos, producto del desarrollo básico que tenemos en el país, por decir de alguna manera, o de la solidaridad internacional, terminen engrosando los bolsillos de aquellos funcionarios que prefieren lucrarse a brindar un servicio. Entonces vemos cómo los ciudadanos están actualizando el hacer de las instituciones que tenían una mora histórica, ¿verdad? Tenemos leyes como la de enriquecimiento ilícito desde los años finales de los años 50, desde el 57, ¿verdad? O 59,
Tenemos también una ley de acceso a información pública que le vino a dar oxígeno a esta aspiración ciudadana de poder conocer más. Y bueno, esto también ha movido a las instituciones, ¿verdad? Y como ya lo ha dicho el doctor Rubio, también nuevas composiciones, ¿verdad? En la Corte Suprema de Justicia e incluso la presión que hacemos ciudadanos a través de organizaciones como el Consorcio por la Transparencia. Pretendemos precisamente llevar a cambios al país, a la actualización de las instituciones y, más importante aún, a terminar con la impunidad de los funcionarios corruptos. Bueno, sin duda hay un paso positivo, positivo que no significa que estamos, Javier, en la situación ideal o que hemos llegado, si lo estamos recién empezando. Sí, me parece que estamos en un momento histórico muy importante para el país, porque empezamos a ver cómo las instituciones, algunas de ellas, empiezan a funcionar, algo que la sociedad civil ha estado pidiendo desde hace mucho tiempo. Entonces vemos que aparecen estos casos de gran corrupción. Este año creo que lo vamos a recordar por el destape de los casos de corrupción. Lo que estamos viendo, tú lo mencionabas al inicio, y eso es solo un periodo de los últimos días. 48 horas. 48 horas. Entonces, realmente estamos viendo aspectos positivos. No todo está hecho porque falta todavía trabajo que hacer. Me parece que eso es importante, pero al mismo tiempo también tenemos que cuidar que no haya retroceso y exigir que las demás instituciones que aún no están haciendo su trabajo como debe ser, se sumen a este esfuerzo, porque en la medida de que todas las instituciones que forman parte de este sistema de lucha contra la corrupción en el Estado funcionen adecuadamente, habrá una mejor respuesta del Estado para combatir la impunidad que ha existido en los temas de corrupción. Y eso es lo que el Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción ha estado promoviendo y concientizando, la necesidad de que haya una lucha efectiva contra la corrupción y también de que la sociedad civil se empodere. Y en esta semana, que el viernes se celebra el Día Internacional contra la Corrupción, es importante hablar de todos estos temas para continuar empujando este esfuerzo. Todavía falta mucho que hacer, pero estamos viendo cosas que no habíamos visto hace mucho tiempo. ¿Tú crees que la gente ya está concientizada, consciente de la necesidad de luchar en favor de la transparencia? ¿Tú crees que esto va a tener efectos importantes en la medida que la gente vaya concientizándose y empoderándose como ciudadano en todo lo que es el escenario político del país? Sin duda es que hay mayor, yo diría, intolerancia hacia la corrupción, hacia los corruptos. Hay, yo diría, más involucramiento de organizaciones, de ciudadanos para combatir este flagelo. Hay más interés, ¿verdad? En general, es decir, los medios y la ciudadanía en general tiene más interés. Te aparece ya en los rankings de las preocupaciones ciudadanas como algo importante, pero esto es un proceso. Acuérdate que el país, pues yo no creo que vivamos esa situación que se dio ciudadana en Guatemala o en Honduras, que sea tan espontáneo. Esto va a tomar su tiempo, en el cual poco a poco el ciudadano va tomando definitivamente conciencia, y te diría que estas cosas, esta institucionalidad que mencionaban que ha avanzado y que gracias a ella, gracias a la sala, aunque les duela mucho, pero gracias a la sección de probidad, gracias a la Fiscalía y en parte al Instituto, digamos, hemos logrado estos avances importantes, y que los medios también se han interesado, lo hayan puesto en agenda, pero la ciudadanía también está jugando un rol importante, porque tú ves constantemente cómo los ciudadanos, desde que pues, demandan información, poco a poco empiezan también a haber denuncias de corrupción, empiezan a informar, empiezan a entregarte información. Eso indica que se va perdiendo poco a poco también el miedo. El país todavía, venimos de un país con cierta tolerancia hacia la corrupción, de un país donde se decía, mire que todos son corruptos, todos son iguales, a un país donde empieza, creo yo, a evolucionar. Y sí hay que ser optimistas, porque en este terreno sí hemos avanzado, pero como bien decía también Javier, justamente, acuérdate que a veces una acción produce una reacción, y esta acción positiva está produciendo reacciones negativas que van desde el desprestigio, la difamación, que están subiendo a la amenaza, y que pueden llegar
justamente revertir algunas de estas conquistas institucionales que se han logrado, como es el hecho de que pronto tendremos nueva elección de Corte de Cuentas. Vamos a tener también, si no me equivoco, en el 2018 elección de magistrados de la Sala Constitucional y Fiscal, 3 piezas claves. Entonces, creo que la ciudadanía tiene todavía que moverse más para defender lo conquistado, porque las cosas pueden ser reversibles. Entonces, ¿ven ustedes un cambio más allá de lo esperado, en el sentido de que sin duda uno puede escuchar, tú usaste la palabra intolerancia hacia la corrupción, yo diría que también está produciéndose una intolerancia hacia los políticos? Uno lo escucha más en la calle y todo. Si vemos la encuesta, los partidos están parejos, los partidos principales del país, sin una gran simpatía, o sea, conservan su base nada más, pero ninguno va más allá de conservar una base mínima. Pudiéramos entrar en un proceso de un desprestigio muy grande de la clase política del país. Va a pagar la clase política los efectos de abrir el telón y mostrar cosas que la gente podía pensar que existían, pero nunca pensó que en esa magnitud. Yo creo que sí, ese fenómeno al que usted está haciendo referencia es el que se llama la antipolítica, ¿no? Y que algunos analistas aquí han destacado. Pero es que a mi impresión es que los políticos no están cambiando ante toda esta demanda de transparencia y de acceso a información y de combate frontal a la corrupción. Lo que están cambiando hemos sido los ciudadanos, que cada vez más no solo queremos ejercer poder ciudadano, sino que también controlar a los funcionarios que en teoría y según lo que plantea la Constitución son nuestros delegados. ¿Por qué digo que los políticos no están cambiando? Nada menos en octubre del año 2013, varios ciudadanos estábamos demandando información, para citar un ejemplo, en la Asamblea Legislativa sobre las donaciones de ese órgano de Estado a particulares. Nos enteramos la semana pasada que ahora el flamante presidente de la Asamblea Legislativa durante los últimos 2 años donó más de $500,000 a una fundación fundada y presidida por su esposa. Es decir, no ha habido cambios en la mayoría de políticos, aunque no podemos hacer generalizaciones gratuitas, obviamente, hay buenos políticos también, pero quienes estamos cambiando desde mi perspectiva somos los ciudadanos. Okay. Bueno, un corte, con este tema voy a seguir, porque yo creo que es fundamental eso. Hay alguien que va a pagar las consecuencias de esto, claro, en el buen sentido de la palabra, y seguramente va a ser el prestigio de los partidos políticos en el país. ¿Cuáles son los riesgos de eso? ¿Y cómo deberían afrontar los partidos políticos esta nueva dinámica que está sucediendo en lo que es transparencia? Vamos al corte, ya volvemos. Oye, ¿qué piensas que estarás haciendo cuando estés jubilada? Muy activa y si se puede, viajando. Genial. ¿Y cómo pagas los viajes? Ahorrando, cuando se puede. Si no, pues, con tarjetazo. Bueno, ¿y cuándo piensas que vas a pagar esas deudas? Pues, depende. ¿Depende de qué? Si logro conseguir otro préstamo para seguir viajando. Si hoy te llenas de deudas, ¿cómo pensás viajar cuando estés jubilada? Tu retiro depende de lo que hagas hoy. Mi nombre es Griselda Jacqueline Callejas, trabajo en el vivero de la 15 de septiembre. Tengo 2 años de haber iniciado a trabajar con el proyecto Vida. El primer mes pensé en ayudar a mi familia. Me sentí muy feliz de recibir un salario, de obtener un trabajo cerca de mi casa. Antes yo me iba 1 mes, 15 días. Venía a visitar solamente un día a mi mamá y hoy pues yo estoy con ella. Con el dinero que yo recibo aquí cada mes, yo me compré una máquina de coser, pensando en obtener más ingresos y tal vez en algún futuro, si yo sigo trabajando, pues pueda comprar más máquinas y pueda poner mi propio taller de costura. Agradezco mucho al presidente de CEL por apoyar este proyecto y también a todas las personas que están colaborando para que esto siga. Grupo CEL. El desarrollo del país llega hasta donde llega la energía.
Clínica Brito Mejía Peña le ofrece sus nuevos estudios de resonancia magnética cardíaca, únicos en Centroamérica. Muestra con mayor precisión el flujo sanguíneo del músculo cardíaco, presencia de inflamación del miocardio y la anatomía del corazón sin utilizar radiación. Clínica Brito Mejía Peña, 40 años de experiencia, innovación y liderazgo. Un centro especializado del Hospital de Diagnóstico. Servicio a las 24 horas. Estamos invirtiendo hoy en el futuro de nuestra niñez para hacer de El Salvador un país productivo, educado y seguro. Ministerio de Educación, Gobierno de El Salvador. Te invita a continuar con Debate con Nacho Castillo. El segundo segmento de debate, gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, juntos por una banca más humana. En la empresa tenemos un compromiso con quienes nos acompañan en los retos de cada día. Porque trabajando juntos, hacemos posible una mejor vida para todos. Tenemos un aliado en este propósito, que nos brinda soluciones y asesoría oportuna, lo que nos permite ser más eficientes y desarrollar comunidades productivas, capaces de transformar positivamente a la sociedad y al país. En Banco Agrícola, conectamos a las empresas con nuevas posibilidades para que juntos construyamos un mejor país. Banco Agrícola, juntos por una banca más humana. Voy a volver a lo mismo porque sin duda tenemos que analizar, voy a ir más adelante, a ver esto de los sobresueldos, a que analicemos un poco los juzgamientos que se están haciendo en los casos fundamentales que están sirviendo de ejemplo en todo esto, que es una especie de lucha aparentemente ya bastante más sólida contra la corrupción en el país. Pero sin duda da la impresión, y tú lo dijiste, los partidos políticos no se quieren dar por enterados de que es cosas que están cambiando en el país. Y cuando uno ve las encuestas se da cuenta que los partidos políticos están ambos en bajo nivel de simpatía y que cada vez es más grande la cantidad de gente que no cree en los partidos políticos. Esto presenta un escenario diferente, seguramente diferente a lo que han sido a los escenarios preelectorales. Hoy vamos a empezar un escenario preelectoral y yo no sé, digamos, si esto pudiera servir como un estadio perfecto para una persona que quiera venir a ofrecer soluciones, no sé si populista o no, pero en otro, ya digamos, sobre todo hoy día que se permiten los candidatos independientes, no en presidenciales todavía, pero sí, digamos, pudiera ser alguien diferente, ¿no? Bueno, señalar que en efecto uno de los problemas y las consecuencias que genera la corrupción es precisamente el tema del debilitamiento de las democracias y la desconfianza en las instituciones. Y se genera este problema de lo que mencionaba Roberto Burgos en relación a la antipolítica. Cuando se genera este descrédito generalizado de los partidos políticos, nos exponemos a que parezca un líder populista que al final traiga consecuencias muy serias para el país. Entonces, es por ello importante que los partidos políticos adopten con seriedad el tema de la transparencia. Me parece que si los partidos políticos no toman y no adoptan efectivamente el tema de la transparencia y la lucha contra la corrupción, están condenados los partidos al fracaso. Pero eso va a generar consecuencias también en la democracia del país. Entonces, por ello es importante que los partidos políticos se fortalezcan, que sean transparentes, que entiendan las exigencias de la ciudadanía, que se acerquen a las exigencias y a la voluntad de la ciudadanía, que está pidiendo transparencia, que está pidiendo rendición de cuentas, que está pidiendo que se luche contra la corrupción. Creo que eso es fundamental, Nacho, porque nos puede exponer como país a una situación muy crítica de un dictador, de un caudillo, etcétera, que pueda afectar y generar graves retrocesos en el país. Pero es importante que los partidos políticos comprendan y entiendan a la ciudadanía lo que está esperando, ¿verdad? ¿Qué esperas tú en concreto que los partidos políticos hicieran? No sé si mea culpa son correctas o no, pero si vamos, por ejemplo, al tema de los sobresueldos, seguramente no queda ningún partido de los que están en la Asamblea Legislativa
libre de esto de que han sido los sobresueldos, que hoy día los magistrados de la Corte Suprema decían no es legal un sobresueldo? Mira, primero creo que sobre todo primero Arena, para que la gente pueda empezar a tener confianza de que sus críticas hacia la corrupción son creíbles, tiene que hacer su exorcismo, ¿sí? Tiene que expulsar a los demonios del pasado que tenía, ¿verdad? Y tiene que hacer un mea culpa. Yo creo que es bueno, porque si tú no reconoces los que había corrupción en tu periodo, entonces caes en el mismo error que está cometiendo el actual gobierno, que los corruptos son solamente los otros, pero mis propios corruptos no son corruptos, ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber un exorcismo, lo he repetido varias veces, en el caso de Arena, de reconocer, ¿va? Y hacer ese mea culpa y cambiar y ponerse realmente, si quiere liderar, con propuestas y reformas, y a eso voy con respecto al segundo punto. En el caso del Frente, quizás sus demonios son muy recientes y quizás sería mucho pedirle que los expulse, pero debería de alguna manera también de hacerlo, principiando con el hecho de reconocer a sus corruptos, y no en una actitud que está ahora, ya no solo defensiva en términos de silencio o de complicidad, de esconder, sino más bien agresiva hacia aquellos que criticamos la corrupción, ¿verdad? Pero aquí es donde creo que es importante, y los partidos, que son los que legislan, que pueden implementar reformas, y voy con el tema de los sobresueldos, ¿verdad? Porque vamos al origen, a la fuente de los sobresueldos, porque yo distingo lo que es un sobresueldo de lo que es un soborno. Y un sobresueldo, que es una práctica que se venía haciendo ilegal e incorrecta, pero era una práctica que servía para que tú pudieras traerte o a un ministro que ganaba mucho más afuera y te lo traes al sector privado, o también podía servir para darle un sobresueldo a quien no lo merecía, ¿no? Pero eso no estaba para nada regulado. Pero lo otro es soborno, es decir, cuando ya te dan 15,000, 20,000 dólares y te lo dan a un fiscal que no tienes por qué dárselo. Hoy decían los magistrados, González y también el magistrado Sidney Blanco, que bajo ningún punto de vista el sobresueldo era justificado. Sí, es que no es justificado lo del sobresueldo, por eso que ahí lo mejor, justamente una reforma es, bueno, explicitemos mejor los salarios, tengamos la ley de la función pública, tengamos un poco una estructura salarial, y donde pues se le dé al funcionario, al puesto que tiene, lo que se merece y de acuerdo a sus cualidades. Pero lo que quiero decir es que hay que distinguir. ¿Va a entender la población que alguien se merece 7,000, 8,000 dólares? Bueno, no sé, pero había que plantearlo y ver qué reacciona la población. Pero lo que quiero hacer es distinguir lo que es un sobresueldo de lo que es un soborno. No solo en montos, porque no estás hablando de un sobresueldo que le vas a pagar 4,000 dólares más, estás hablando de 15,000, 20,000, y luego lo que tienes que percibir bien es el objetivo. Si el objetivo en un caso puede ser, le voy a dar más a este ministro o le voy a dar a este para traérmelo, es distinto del objetivo es, yo te doy esto para que te calles, yo te doy esto, señor fiscal, para que tú no investigues o que investigues al otro. Son dos cosas diferentes. Entonces, lo que hay que hacer es ir a la fuente, y la fuente es el tema del uso discrecional de los gastos reservados, y aquí es donde creo que los partidos, ojalá, para retomar credibilidad, deberían, aparte del mea culpa, decir, mire, yo voy a proponer un mecanismo de rendición de cuentas de los gastos reservados, porque tiene que haber un mecanismo, es decir, eso no puede ser secreto, como se le llama. Yo creo que hay muchos países que tienen un mecanismo de rendición de cuentas de los gastos reservados, porque te puede servir, como te lo dije, creo que en este programa, así como está, te puede servir para comprar garrapiñada, para comprarte una casa de 17 habitaciones, para comprar diputados, para todo, ¿va? Entonces eso tiene que ser regulado. Y entonces los partidos, si hacen eso, como si los partidos, por ejemplo, regulan el tema de las donaciones, porque el tema de las donaciones que dan no solo la Asamblea Legislativa, que da Casa Presidencial, que da los ministerios, ¿con qué criterios se dan eso? Bueno, una regulación de todo, es decir, lo que tenemos que ir terminando es con el uso discrecional, y hacer las reformas necesarias, ¿ves? Y en este sentido, lo de los sobresueldos hay que terminarlo de tal forma, pues que igual están
plaza fantasma, porque eso te permite todo ese manejo de actividades. Roberto Burgos, ¿ves en este momento bueno, necesario, aceptable que los partidos políticos se muevan en esto? Y antes de, a lo mejor, de llegar mucho más allá a lo que llamamos descrédito, la antipolítica, asuman esa mea culpa y encuentran algunas soluciones. Sí. Porque algunos dicen, bueno, pues si el gasto reservado al presidente es legal. Sí, es legal, pero no es ético. Igual que un terremoto, que es lo que están causando todas estas revelaciones que semana a semana, día a día nos estamos enterando, tenemos que buscar el epicentro de este terremoto. Y el epicentro tiene varios nombres y a veces no hemos logrado ubicar, pero tenemos ya indicios. Por ejemplo, cuando los ciudadanos comenzamos a escarbar, a buscar información a través de peticiones de acceso a información pública, nos damos cuenta de que existen y se materializan en casos e instituciones concretas mucho de lo que ya están diciendo aquí mis colegas. Instituciones donde se abusa de la discrecionalidad confiada al funcionario. Encontramos, por ejemplo, donaciones a personas naturales, a personas jurídicas, a familiares, nombramientos que son ilícitos. Y si los partidos políticos no toman cartas en el asunto, no se convierten en verdaderas escuelas de servicio público, vamos a seguir manteniendo la impunidad que está hiriendo profundamente el erario de la nación. Yo quiero plantear también... Una serie práctica. Todos sabemos que en la Asamblea hay varios diputados que reciben que tienen sus fundaciones, asociaciones disfrazadas, que al final son para su campaña. Han pagado viajes al extranjero, han pagado alquiler de inmuebles que son de su misma propiedad. Hay una serie de conflictos de interés. Que en el caso de los sobresueldos, que usted preguntaba antes, la ley de ética gubernamental, que es ley de la República, no sé por qué no lo entienden la mayoría de políticos, establece prohibiciones en lo que se llama beneficio indebido y conflicto de interés. Esa es una ley desde hace varios años. ¿Por qué no la cumplen? Incluso los políticos están obligados a denunciar a sus propios colegas cuando presencien o tengan conocimiento de actos esencialmente antiéticos. Sin embargo, sigue habiendo una confusión intencionada entre el erario de la nación y los recursos privados. Pareciera que estamos ante políticas de despojo que han sido practicadas tanto tiempo que el político se siente propietario del presupuesto de la institución a la que pertenece o que controla. Javier, en el mismo sentido, ¿es el momento en que la clase política reaccione? Yo creo que sí, tienen que escuchar lo que la ciudadanía está exigiendo y que se pongan a la altura de las exigencias de la sociedad civil. Me parece que eso es fundamental y tenemos que encaminarnos en este sendero de fortalecer las instituciones y también tener a las personas comprometidas con la aplicación de la ley como debe ser, Nacho, porque muchas veces creemos que solo aprobando la ley se resolvió el problema y no es un problema necesariamente de eso, sino que ha sido un problema de aplicación de la ley por parte de las personas que llegan a estas instituciones. Cuando aparecen todos estos casos de gran corrupción, uno se pregunta, bueno, ¿y dónde estaba la Corte de Cuentas de la República? Si es la institución encargada, de acuerdo a la Constitución, para vigilar por el uso adecuado de los recursos públicos. Bueno, ahí están. Ahí hay una tarea pendiente que hacer. Hay una tarea. Todavía hay que hacer cosas en la Corte. Hay que hacer cosas, pero en primer lugar lo que ha faltado es la voluntad de las personas que lleguen a aplicar la ley como debe ser y que lleguen a controlar el uso de los fondos públicos, porque eso es lo que no ha existido en el país. Hemos tenido una Corte de Cuentas sumamente discrecional, actuando con criterios políticos partidistas. Entonces, lo que esperamos es que ahora que están los nuevos magistrados de la Corte de Cuentas, que estarán hasta el otro año, que hagan su rol como debe ser. Y al mismo tiempo tenemos que empujar reformas para fortalecer la independencia de la Corte de Cuentas, y así con otras instituciones que todavía no están cumpliendo como debe ser. Ok, voy al corte, volvemos rápidamente, mucho más que hablar sobre estos temas. Ya volvemos. Persona de buena voluntad, en el alma pura de los que creen con humildad, en las manos de los que hacen el bien, está presente la estrella de Belén. En la alegría y paz de cada hogar, en la sonrisa limpia del pequeño sin importar su edad, en el pecho iluminado de los que hacen el bien, está presente la estrella de Belén. En la sonrisa dulce que no sabe de odios, en
la mirada intensa de amor de tantos novios, en el abrazo pleno de amigos de la infancia y en la sonrisa tierna de una madre y su esperanza. En todos ellos, en los que abunda el bien, está presente la estrella de Belén. ¡Feliz Navidad! Les desea Alba Petróleos de El Salvador. 10 años dando lo mejor. José trabaja en la primera planta de ensamblaje de computadoras portátiles de Centroamérica y el Caribe. Gracias a la apuesta del Ministerio de Educación, Laura podrá utilizar las lempitas para mejorar el aprendizaje de sus estudiantes. Miles de niñas y niños están siendo beneficiados con computadoras en sus escuelas gracias al programa Una niña, un niño, una computadora. Estamos invirtiendo hoy en el futuro de nuestra niñez para hacer de El Salvador un país productivo, educado y seguro. Ministerio de Educación, Gobierno de El Salvador. Por cuarto año consecutivo, fue realizada con éxito la Feria El Salvador Travel Market, evento que reunió durante 3 días a mayoristas representantes de mercados estratégicos de El Salvador con 40 empresarios extranjeros de gran potencial de compra, a quienes se les expuso nuestra oferta turística como destino competitivo, lográndose con esta importante gestión de negocios nuevas redes comerciales que traerán más y mejores beneficios al turismo de nuestro país. Ministerio de Turismo y Corsatur. El tercer segmento de debate, gracias a Sistema Fedecrédito. Con tus tarjetas de crédito del Sistema Fedecrédito, disfruta de las mejores ventajas. Todos mis días son diferentes, pero todos tienen algo en común. Y es que cuando compro algo que me gusta, yo prefiero pagarlo con mi tarjeta de crédito del Sistema Fedecrédito, porque con ella disfruto de increíbles descuentos permanentes, promociones en comercios afiliados y además puedo canjear mis Fedepuntos acumulados por dinero en efectivo. Por todos estos beneficios, siempre va conmigo. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú debes estar. Sistema Fedecrédito. Queremos darte una mano. Bueno, no puedo dejar de preguntarle a mis invitados esta noche del Consorcio por la Transparencia y la Lucha contra la Corrupción, el caso del exdirector del Seguro Social, donde la Cámara Segunda de lo Civil le obliga a, primero lo declara culpable de enriquecimiento ilícito y lo obliga a devolver al Estado $812.740. Además, el pago de las costas procesales, además la inhabilitación por 10 años para él y su esposa de ejercer cargos públicos y obviamente que la Fiscalía lo puede acusar penalmente. Pero antes de eso, hubo el decomiso de una vivienda, según dicen, valorada en $600.000 y una cuenta por ciento y tantos mil, una cuenta bancaria por más de $100.000. No sé si, me parece que es primera vez que yo veo un caso así, que opera de esta manera y donde, diría yo, más o menos rápido se llega a la condena, que obviamente puede tener apelaciones, pero ya está la extinción de dominio. Sí, acá en este caso del exdirector del Seguro Social, Nacho, es precisamente la primera condena que existe sobre enriquecimiento ilícito. La primera condena en la historia, en un juicio civil sobre enriquecimiento ilícito. Eso es lo que estamos viendo. Ahora se da a conocer esta resolución. No la he leído, no ha circulado, pero entiendo que lo que han hecho es certificar a la Fiscalía para que inicie los procesos penales respectivos y al mismo tiempo también para que se inicie la acción de extinción de dominio, ¿verdad? Este es el primer caso y obviamente el primer caso que va a servir como ejemplo, ¿no? Exacto. Y que pueden venir muchos otros parecidos y así como se va a operar seguramente, con extinción de dominio rápido. A la fecha tenemos 6 casos que han sido iniciados en los que la Corte Suprema de Justicia ha ordenado a la Cámara Civil, a la Cámara Segunda de lo Civil, que se inicien los juicios civiles de enriquecimiento ilícito. Que es contra el expresidente Saca, contra el expresidente Funes, contra el diputado Cardosa. También está contra el exfiscal Luis Martínez. Y contra el exdiputado Douglas Avilés. Ah, ok. Son los últimos. Entonces, entramos a una etapa donde estos casos pueden empezar a ir uno con otro y el Estado a recuperar dinero, pero esto puede ir a lo penal también. Es la otra acción. Ahora se ha iniciado y terminó la acción de enriquecimiento ilícito por apropiarse de recursos del Estado, pero ahora lo certifica
a la Fiscalía porque también hay un delito sobre enriquecimiento ilícito y pueden generarse otro tipo de conductas penales en esto. Esto es materia nueva, Nacho, porque como decía es el primer juicio, pero lo que estamos viendo es que las instituciones están empezando a funcionar, ¿verdad? Y penalmente eso es importante. Ellos pueden ser condenados después a cárcel, ¿no? Pueden haber una serie de delitos. En este caso solo tienen que devolver. En el caso en civil, esta instancia civil. Tienen que devolver al Estado, pero pueden generarse otras conductas que conlleven pena de prisión. Ok. O sea, y ese es el trabajo que hará la Fiscalía con la investigación que está obligada a realizar. Ok. Como estamos en el último bloque, tampoco puedo dejar de preguntarle el significado que tiene para ustedes el desafuero del general Benítez, embajador en Alemania, un desafuero que se hace con 43 votos, con los votos del Partido Arena, los 35 de Arena, más algunos votos de Gana y de Concertación Nacional. A pesar que el dictamen era favorable al general y el Pleno terminó haciendo lo contrario. Es también un hecho importante en la lucha contra la transparencia, tomando en cuenta de que si se le mantenía el fuero, el general no iba a dar cuenta de la justicia ordinaria. Claro, yo creo que esto se enmarca dentro de un proceso más amplio que a mí me parece preocupante y es el de la militarización de la sociedad salvadoreña. Lamentablemente lo que fue un logro de los acuerdos de paz, ahora vemos cómo investigar, por ejemplo, por parte de las autoridades civiles a las Fuerzas Armadas resulta convertirse en un tema casi imposible. Ya a un exministro de Defensa. Por supuesto, y no es primera vez. Cuando se quiso investigar, cuando estaba a 24 horas de salir el expresidente Mauricio Funes del poder, la Fiscalía General de la República intentó intervenir oficinas de registro de armas y se le impidió, a pesar de que contaba con una orden judicial, el ingreso a esas instalaciones militares, lo cual fue una cosa gravísima. Ahora tenemos el desafuero del general Benítez, quien se sigue presumiendo inocente. Él tendrá oportunidad de probar su inocencia, ¿verdad? O comprobarla ante los tribunales. Lo que se ha hecho es eximirle, privarle temporalmente, ¿verdad?, de ese privilegio procesal que él ha tenido en función de su cargo diplomático. Pero ahí estaba, por ejemplo, el actual ministro de la Defensa Nacional y uno se hace la pregunta, ¿qué estaba haciendo ahí? ¿Qué les parece a ustedes la presencia del general Munguía Payés junto a otros miembros del Estado Mayor de la Fuerza Armada con traje de campaña? A mí me parece, desde mi punto de vista, que es un... Estaba en el Pleno al momento abuso, de la votación. ¿verdad? No tenía nada que estar haciendo ahí, mucho no menos... sé si al momento de la votación, perdón, no estoy seguro, pero estaba ahí. Claro. Entonces, no es primera vez, ¿verdad? Ya ha tenido conferencias de prensa con la plana mayor. Yo he solicitado acceso, mediante la ley de acceso a información pública, al nombre de los oficiales que le han acompañado en varias conferencias de prensa, cada vez que ha tenido señalamientos por el tráfico de armas dentro de la Fuerza Armada, que es algo que se ha sospechado desde hace bastante tiempo. Y bueno, vienen las reacciones a través de conferencias de prensa y en las cuales se ha negado el acceso a la información, alegando que esto implicaría revelar el plan de batalla de las Fuerzas Armadas, lo cual es totalmente contrario a la transparencia. Creo que eso es una gran preocupación que los ciudadanos no podemos dejar de observar con mucho cuidado. No sé qué salió ahí después de eso, pero lo que estábamos viendo antes era innecesaria, en estos meses, necesaria presencia de altos militares, eso es plenaria, para el desafuero. Sí, hubo una protesta por parte del diputado porque a mí me parece que fue extraño, ¿no?, la presencia de ellos ahí. Otro tema que no quiero dejar que tenga opinión de parte de ustedes, la denuncia del periódico de Sao Paulo señalando de que en toda la investigación contra la empresa Odebrecht, creo que se llama exactamente, brasileña, que era una empresa constructora de muchísimo dinero y muchísimo poder económico en Brasil, que mantenía el Partido de los Trabajadores. El diario de Sao Paulo señala que dentro de esos sobornos que entregó esta empresa al gobierno del presidente Lula, 1.5 millones de dólares vinieron a El Salvador para la campaña ahí está la imagen del diario exactamente, para la campaña del presidente Funes. Y estamos todavía sin que los partidos políticos transparenten su financiamiento. Y eso está prohibido por la ley, sobre todo que instituciones extranjeras puedan financiar candidaturas políticas en el país. Roberto. Bueno, primero lo que hay que ver es que esta no es un chambre que nace o un ataque que nace internamente
una acusación de alguien nacional involucrado en la política nacional que se le pueda acusar de que está de alguna manera sesgado y está queriendo dañar al gobierno. Esto entiendo que nace de unas investigaciones en la cual hay unas declaraciones del señor Joao Santana que cuenta todo este proceso y que entiendo él confiesa pues que él jugó ese rol de poder recibir, digamos, o poder gestionar esos fondos para la campaña de Mauricio Funes. Y se habla pues de que la ex primera dama jugó un rol en esa operación. Conozco los detalles de la declaración del señor Santana, pero creo que eso se va a saber porque, bueno, tenemos en Brasil buenas investigaciones. Entiendo que los empresarios, la plana mayor de la empresa Odebrecht han dicho que van a contar todo. ¿Han hecho un trato con la justicia para aliviar las penas a sus ejecutivos? Entonces, bueno, es una información que cae en el tema del financiamiento. Ahora, no solo el financiamiento del partido político, sino de financiamiento lo mismo. De fuentes ilícitas. Aquí de nuevo caen los partidos políticos. No conozco ningún partido político que haya llegado al poder que no haya recibido financiamiento extranjero. Me atrevo a decirlo. Está aprobado Taiwán al Partido Arena, en este caso empresa brasileña o el Partido de los Trabajadores de Brasil, al gobierno de Funes. El tiempo del PDC también habían donativos de fuera, etcétera, etcétera. No solo en el tiempo de los militares, pero desde que hay civil en el gobierno, no era necesario, ¿no? No habían elecciones. Ya, no habían elecciones tampoco. Bueno. Pero es que ahí, fíjate que... Pero hoy tenemos una corte que ha señalado claramente que esto no puede seguir siendo. Hoy día hubo una ley. Hoy día hubo un recordatorio de los magistrados de la Sala Constitucional a los partidos políticos que no han dado todavía a conocer sus financiamientos de la elección pasada y que eso podría llevarlos a la imposibilidad de competir en las próximas elecciones. Claro. Que aquí hay dos aspectos. Es nuevamente el tema de la fuente del financiamiento. Primero, las fuentes lícitas de financiamiento deberían explicitarse y darse a conocer como sucede en otras partes, ¿no? Y hasta ahora entiendo que no todos han entregado, digamos, esas fuentes, ¿no? Pero aquí viene el problema de saber cuál es una fuente lícita y una ilícita, cuál es el origen, porque justamente uno de los intentos de una ley de financiamiento de partidos políticos es, por ejemplo, evitar la penetración del narcotráfico, que ahora, con el hecho mismo de que, por ejemplo, no quiero decir que antes no sucedía, pero el hecho que ahora vamos a tener elecciones de diputados por rostros, también, es decir, ahora los financiamientos van a personas, ¿no? Y esto, quieras o no, son personas que son, como dicen, políticamente expuestas y también tentadas por el narcotráfico, que sabemos que el narcotráfico necesita tener presencia política, ¿no? Y política partidaria y en las estructuras de poder. Por eso es la razón de que muchos, especialmente creo que últimamente Acción Ciudadana ha tomado esto como una importante bandera para transparentar nuevamente el uso de los fondos, el origen de los fondos de los partidos políticos. Y ojalá, porque como tú dices, aquí unos por un lado, otros por otros han recibido desde fuera y no sabemos tampoco las fuentes de dentro, qué tan lícitas son esas fuentes que vienen de dentro, ¿no? Sí, estamos viviendo una verdadera revolución política en el país, sin duda, digamos, ¿cierto? Vamos al corte, ya volvemos. El Aeropuerto Internacional Monseñor Romero es una muestra más de este gobierno símbolo de progreso.
Hemos modernizado la terminal de pasajeros con transformaciones reales y con un sello de compromiso y esfuerzo. Ahora tenemos piso nuevo, se cambió la iluminación a sistema LED y la rotulación moderna. Todo esto para una mejor atención a nuestros usuarios. Sepa, somos gente que va más allá. En la empresa tenemos un compromiso con quienes nos acompañan en los retos de cada día. Porque trabajando juntos, hacemos posible una mejor vida para todos. Tenemos un aliado en este propósito, que nos brinda soluciones y asesoría oportuna, lo que nos permite ser más eficientes y desarrollar comunidades productivas, capaces de transformar positivamente a la sociedad y al país. En Banco Agrícola, conectamos a las empresas con nuevas posibilidades para que juntos construyamos un mejor país. Banco Agrícola, juntos por una banca más humana. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Clínica Brito Mejía Peña le ofrece sus nuevos estudios de resonancia magnética cardíaca, únicos en Centroamérica. Muestra con mayor precisión el flujo sanguíneo del músculo cardíaco, presencia de inflamación del miocardio y la anatomía del corazón sin utilizar radiación. Clínica Brito Mejía Peña, 40 años de experiencia, innovación y liderazgo. Un centro especializado del Hospital de Diagnóstico. Servicio las 24 horas. Vamos rápidamente con Francisco Bonilla. Buenas noches, Francisco. Un placer saludarles, muy buenas noches. Vamos a iniciar la participación con nuestros amigos. Dice Pepe, solución al problema fiscal y de pensión de El Salvador, aplicación de la ley de extinción del dominio a todos los corruptos, señala. Dice José, don Nacho, ¿qué dicen de los comentarios de Estados Unidos sobre el fiscal actual? Dice José. Dice Ernesto Segovia, El Salvador debe de ser un país que no exista el fuero, ya que es inconstitucional, ya que no todos somos iguales ante la ley. Plantea, dice Miguel Martínez, en esto de la denuncia de la corrupción me preocupa que algunos señalados llegan al juez condenados mediáticamente. ¿Es justo? Les pregunta. Eduardo Ramírez dice, es mejor reformar la tabla de salarios ministeriales a seguir pagando sobresueldos, incluso a quienes no lo merecen. Reinaldo Palencia dice una pregunta a Roberto Rubio. ¿Quién inventó los sobresueldos? José Rafael Castro dice, el licenciado Arias habló en este canal de miles de millones en corrupción de expresidentes areneros. ¿Qué hay de verdad en esto? Oscar Manuel Batres dice, el principal problema es que históricamente hemos tenido dirigencias nacionales a todo nivel que han consentido, protegido, corruptos. Dice Toto Cepeda, entiendo hijo del general José Orlando Cepeda, ¿quién vela por la transparencia de la Sala de lo Constitucional y sus procesos? Pregunta. Vamos al estudio para las respuestas de los señores invitados. Ok, señores. Bueno, sí. Yo quisiera decir que el tema del fuero ha sido sumamente cuestionado. Tenemos un país con una estructura constitucional en la cual se le reconoce el fuero a varias decenas de funcionarios, ¿verdad? Titulares. Hay un exceso, ¿no? Sí, o sea, y además el fuero obviamente no puede ser un sinónimo de impunidad. Entonces, en ese tema, bueno, tendría que ser objeto de discusión constitucional a futuro, plantearnos quiénes deberían de tener fuero, quiénes no, y cuáles son los efectos que esta puede tener en la gestión de la administración. En cuanto al tema de la corrupción histórica, le podríamos llamar, bueno, ya lo decíamos antes, ¿no? ¿Verdad? Y lo decía Roberto, la corrupción se extiende muchas décadas en nuestra historia. El tema de los sobresueldos también, ¿verdad? Yo recuerdo la primera vez que escuché sobre esto fue hace 25 años, ¿verdad? Entonces esto
se ha mantenido en el tiempo y es momento de que se detenga. Y en cuanto a lo que mencionaba Orlando Cepeda Hijo, bueno, decirte que la transparencia de la sala constitucional también está sujeta a control, no solo el Instituto de Acceso a Información Pública, que actualmente sigue exigiendo que se sepa sobre algunas reuniones de la sala, y yo soy de la opinión que ninguna autoridad debería ser ajena al control de los ciudadanos, ya sea a través de los mecanismos de transparencia o de denuncia ciudadana, entre otros. Bueno, hacía una pregunta alrededor de comentarios sobre el trabajo del fiscal general de la República, y mencionar que nosotros como Consorcio por la Transparencia hemos dado nuestro respaldo al fiscal, porque recordemos que también ha estado expuesto a presiones y a amenazas, y nos parece que está haciendo un buen trabajo. Ahora, está iniciando el trabajo. Todo lo tendremos que ver luego cómo se sustentan estos casos, cómo se presentan las pruebas, y luego vendrá la corresponsabilidad que tendrá el órgano judicial a la hora de juzgar, ¿verdad? Pero digamos que estamos viendo pasos positivos. Con relación al fuero, yo también concuerdo que tiene que revisarse esta figura, porque creo que no se le está dando la utilización como debe ser. El fuero existe para proteger a ciertos funcionarios públicos contra ataques injustificados, pero vemos que para eso no se ha utilizado, y jamás el fuero debe servir para garantizar impunidad. Por otro lado, en el tema que se ha mencionado alrededor de las tablas ministeriales, yo sí creo que tenemos que aprobar una ley de la función pública, tenemos que revisar el régimen de servicio civil, tiene que haber una política adecuada salarial en el sector público, competitiva, que permita llevar a personas que tengan los méritos necesarios que demande el Estado. Pero desde luego todo tiene que ser transparente y tiene que tener sustento en la ley como debe ser, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo con que eso que dice mucha gente, nadie puede ganar más que el presidente de la República? Yo creo que tiene que revisarse, porque cuando uno ve la tabla hay distorsiones, Nacho. De repente uno ve algunos asesores que ganan igual o más que el ministro. Entonces esas situaciones tienen que resolver. Creo que el presidente de la República gana muy poco en El Salvador, yo creo comparativamente con otros presidentes de cualquier parte del mundo. Y eso es lo que hay que revisar, Nacho, para tener una adecuada tabla salarial de los funcionarios públicos, pero con méritos también, con procesos transparentes de contratación. Roberto. Bueno, 4 cosas telegráficas. Uno de quién inventó sobre los sobresueldos, pues mira, yo no sé, pero el hecho es que esto viene, pues yo no sé, de la democracia cristiana, Arena, Frente, ya quién fue el inventor, no lo sé, pero ya viene de, como decía Roberto, ya de bastante atrás. Yo voy a comentar que en Chile es lo mismo, el mismo escándalo de los sobresueldos, y también ha sido histórico. Esto es mucha parte del mundo. Lo segundo, la extinción de dominio, por cierto, ahora comentábamos en la conferencia de que entendemos, por lo menos yo entiendo que la extinción de dominio no prescribe, ¿verdad? Y que puede ir para atrás. Y que lo que prescribe es la parte penal, que son los 10 años, que también a mi manera de ver no debería prescribir. Yo creo que los delitos no tienen por qué prescribir, ¿no? Tercero, lo de la Sala de la Constitucional, transparencia. Mira, solo quiero recordar una cosa interesante. ¿Te acuerdas que llegó alguien a pedirle, yo creo, no sé si con buena o mala intención, los datos de patrimonio del magistrado Rodolfo González? ¿Te acuerdas que creo que lo pidieron como para, como andan detrás de ver qué le encuentran a la sala, ¿no? Entonces fueron donde, y él, ¿qué fue lo que dijo? Mire, yo lo voy a dar, y fue eso lo que destapó, justamente porque él dijo, bueno, yo voy a usar esta ley, voy a cumplir esta ley, y esta ley no dice que mis datos sean secretos, solo algunos sí son secretos, pero yo voy a contar y voy a dar, y dio sus declaraciones. Entonces creo que, y finalmente la otra telegráfica, creo que es importante darle todo el apoyo ciudadano al fiscal, porque el fiscal no solamente necesita el apoyo internacional, sino es una pena que solo tenga apoyo internacional y no tenga acá un apoyo ciudadano fuerte como se merece, ¿no? Bueno, le agradezco que haya estado esta noche. Creo que es importante tenerlo a ustedes como miembro del Consorcio para la Transparencia y la Lucha contra la Corrupción. Vamos a tratar de tocar este tema durante varios días de la semana y sin duda, digamos, empezar con ustedes ha sido un agrado.
Muchas gracias, Roberto, por estar esta noche. Gracias por la invitación y fue un gusto, Nacho. Gracias. Javier, buenas noches. Nacho, muchas de gracias. nuevo por estar De aquí. Roberto, que, extrañando todas las banderas que le quedan a uno, pues, esperaba un poquito más, ya uno ya está acostumbrando que le den y se pone triste y ninguneado cuando no lo atacan. Pero bueno, a pesar que tú explicaste, habían por ahí varios. Sí, me imagino que estaba tratando de. Me imagino que siempre hay que. Bueno, amigos televidentes, yo los espero mañana. Mañana vamos a estar conversando con la dirigencia del FMLN, Norma Guevara y Blandino Nerio. Estarán con nosotros mañana a las 8 de la noche. Que pasen. Muy buenas noches.